su intervención, al final de la cual procederemos a las preguntas. Adelante, queridísimo amigo Atahualpa. Con el permiso de todos las fuerzas, las conciencias, los saberes, los conocimientos, las presencias, los espíritus, los maestros, de todos quienes contienen, sostienen y mantienen la vida. Con el permiso de nuestros abuelos, nuestros antepasados andinos, de todos ellos que tejieron el camino hasta llegar hasta nosotros, y pidiendo su presencia, su intervención, su participación a través de mi persona para poder ser un portavoz, un puente, una ligazón con todos estos maestros y maestras que nos han legado una serie de conocimientos que llegan hasta nosotros. Y un abrazo cariñoso para cada uno de ustedes, agradecerles por la invitación, por la posibilidad de compartir con ustedes y mi felicitación por crear estos espacios, por saber que hay gente que está tratando de motivar, de provocar, de generar pensamiento, que eso es tan importante, un pensamiento crítico que nos hace mucha falta hoy más que nunca, después de todo lo que hemos vivido durante todo este tiempo. Se hace urgente, necesario, impostergable hacer pensamiento crítico, pero un pensamiento que justamente trascienda lo occidental, que vaya más allá de lo occidental, que es lo que se han dedicado casi todos. Es decir, todos los intelectuales, o casi todos los intelectuales de lo que hoy se llama Latinoamérica, de lo que nosotros llamamos Amerisque o Abya Yala, muy pocos se han dedicado a tratar de descubrir a la sabiduría de este pueblo, de esta tierra que les ha visto nacer. Porque eso es la ironía, la paradoja, que todos nuestros intelectuales han nacido en este continente, su cuerpo ha estado siempre en esta tierra, pero su pensamiento y su corazón ha estado en Europa. Y todos a la final se han dedicado simplemente, como decía Whitehead, a ser un pie de página a Platón. Y todos nuestros intelectuales llamados latinoamericanos se han inscrito también a aumentar ese pie de página a Platón. Y muy poquitos han comenzado a tratar de descubrir a Vyayala. Esa es la paradoja, ¿no? Que ya vamos 500 años y todavía la mayoría de la población no descubre América. Nos han hecho creer, nos han inventado el cuento de que ya se ha descubierto, pero cuando comenzamos a pensar, a reflexionar sobre cuál es el pensamiento de esta tierra, qué produjo esta tierra, entonces ahí es el dilema, porque justamente lo que sucede en la mayoría de personas por el racismo que cada uno conlleva o inmanente, no han hecho ese trabajo de interiorización para mirarse hacia adentro, sino solo hacia afuera. Es decir, han dicho, yo no soy indígena. Se han visto al espejo y han dicho, no tengo las facciones o las características o el fenotipo indígena, por lo tanto, mi cultura es otra. ¿Y cuál puede ser? Pues simplemente la cultura occidental, porque no hay ninguna otra cultura
realidad totalmente diferentes. Entonces, no puede producirse, sencillamente no se ha producido en 500 años y no se producirá ninguna cultura mestiza. Ese es un sofisma, un eufemismo, que eso es necesario puntualizarlo. Entonces, dentro de esas condiciones, dentro de este marco, es que es necesario valorar a Javier Lajo, porque él es una persona que se inscribe en justamente en querer reconocerse, asumirse en la tierra que le ha visto nacer, más allá de su color de piel o de sus ancestros, cuando inclusive hoy sabemos de que ya llegaron mucho antes a estas tierras gente de otros fenotipos o de otros colores. Hoy se sabe muy claramente por muchas investigaciones de que existieron ya una serie de personajes que incluso Pedro Pizarro, uno de los cronistas y que estuvo junto a todos los que llegaron a tomar a prisionero al Inca Atahualpa, observó y hace referencia de lo que él dice que encontró incas blancos. Entonces, ¿cómo es posible? Él se preguntaba de encontrarse con personajes que tenían otro fenotipo, que era un fenotipo similar al suyo y que ya eran parte de los incas. ¿Qué significa? Que estos personajes simplemente habían llegado mucho más antes y se habían incorporado, se habían integrado. Ninguno de ellos habrá dicho, como yo soy blanquito, entonces yo no pertenezco a esta cultura. Evidentemente todavía no había el racismo y simplemente todos estos personajes de otros continentes llegaron y se incorporaron, se integraron, valorizaron, respetaron y se asumieron como parte de la tierra que les acogía y después de los hijos que tuvieron y de todos los que ya nacieron acá. Entonces, eso es lo que nos falta hacer. Ese es lo que deberíamos hacer todos. Pero por el complejo, porque somos un pueblo muy acomplejado, somos una sociedad lamentablemente acomplejada, sin orgullo, sin personalidad, que intenta simplemente reproducir, copiar y hasta plagiar todo lo que viene de afuera, bajo el argumento, bajo el pretexto de que no es indígena, de que eso corresponde a los indígenas. Ellos son los que tienen que hacer cualquier cosa. Entonces se distancian y marcan una ruptura con ese mundo. En cambio, hay que valorar, rescatar a Javier Lajo entre los pocos que asumen esa condición. No les preocupa tanto el fenotipo, sino la cultura, las epistemologías, las filosofías, las ontologías, las axiologías, las hermenéuticas que ha producido esta tierra. Y eso, por lo tanto, es lo que le da su identificación. La identificación no es por el fenotipo, sino por su posición frente a una situación en la cual tiene que asumir, porque hay dos culturas que están aquí, la cultura indígena y la cultura occidental. Entonces, uno, ¿qué hace? Si cuando nace, asume la cultura indígena unos, otros la occidental, pero se llaman mestizos, se llaman blancos, se llaman indígenas, pero en la práctica sucede eso. Inclusive dentro de los que son de fenotipo llamado indígena, deciden en un momento dado ser mestizos, se cortan el pelo, qué sé yo, se cambian y ya, se han vuelto lo que se llama mestizos. Entonces, es así como cada cual asume una posición frente a todo, frente a la vida, frente a la cultura, frente a una situación histórica, y en este caso hay quienes hemos decidido reconocernos, asumirnos dentro de nuestra propia condición en la cual la tierra, la vida, la conciencia nos ha puesto. Hoy nos puso a nosotros en los Andes
que es el lugar en el cual tenemos que autorrealizarnos. No nos puso en Europa, no nos puso en el África, nos puso en los Andes, dentro de una situación geográfica, dentro de una situación astronómica, y ahí es donde tenemos que asumir la vida, es decir, vivir lo que nos toca vivir y no estar, ay, qué pena no haber nacido en Europa, o queriendo traer Europa acá y queriendo europeizar a Villayala. ¿Qué es lo que han hecho toditos? O casi todos los intelectuales queriendo simplemente europeizar a todo este continente. Lo han hecho todos, lo han hecho los libertadores, entre comillas, todos ellos, a ninguno de ellos le interesaba el proceso de autovaloración, de autorreconocimiento, de búsqueda de lo que había producido el pensamiento de Abya Yala. A nadie, ni a Simón Bolívar, ni a ninguno de los llamados libertadores, los patriotas, a lo que dicen los patriotas, ¿no? Que nos han dado la libertad. ¿Cuál libertad? ¿De qué libertad estamos hablando? De que nos liberaron del yugo español. Que si la situación se volvió mucho más compleja, más dura para las poblaciones originarias, para las poblaciones llamadas, incluso los mestizos, llamados indígenas, indios, negros, cholos, todo ese cuento, fue peor. Se aceleró mucho más el proceso colonial, la dominación, la explotación, porque querían que trabajen mucho más, querían acabar con las capitulaciones de la reina que establecía un cierto límite, y eso les molestaba porque no les permitía explotar mucho más a las poblaciones indígenas. Entonces, no se acabó el yugo se aumentó, se consolidó, se perfeccionó. Es más, solo lo que hubo es un corte administrativo con España, y después continuó todo el proceso en el cual más bien se amplificó el colonialismo cultural, epistémico, filosófico, etcétera, etcétera, hasta llegar a nuestros días. Tanto es así que hoy hemos llegado a la cúspide del colonialismo, hemos llegado al clímax de ese proceso, y en la cual, llámese en derecha, llámese en izquierda, llámese en liberales, marxistas, todos han contribuido, han puesto su grano de arena para que lleguemos a la cima, a la cúspide del colonialismo en lo que nos encontramos actualmente, y en la cual ahora los neocoloniales o los colonialistas de este tiempo tienen rostro indígena. Ahora ya no es simplemente los llamados de rostro mestizo o blanco, sino ahora los que tienen rostro indígena también son los colonialistas. Se encargan de reproducir las teorías, los conceptos, los parámetros, los valores del pensamiento occidental. Entonces, hemos llegado a ese estado, a esa condición en donde ya estamos, casi todos están colonizados, ya casi todos, muy poquitos son los que todavía no están colonizados. Entonces, ¿quién nos ha dado ciertos bases, fundamentos para poder autoasumirnos, para tener un sentido de valoración, de respeto hacia nuestras formas, de nuestra tierra que nos ha visto nacer? Es Javier Lajo. Es uno de los personajes que nos da insumos, que nos dio elementos a quienes estábamos en ese debate de que sí, ¿qué éramos? Cuando creo que, no sé si todos ustedes, en mi caso yo me pregunté, bueno, ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Indígena, mestizo, blanco? ¿Qué soy? No sabía cómo identificarme. Todavía más cuando tengo el nombre Atahualpa. Entonces era una condición todavía más especial porque si bien tenía el fenotipo blanco, porque tengo así esa carga física, pero tenía un nombre indígena y tenía una atracción, un corazón hacia el mundo indígena. Desde niño siempre me sentía atraído por esa gente, porque llegaban a mi casa, mi papá era funcionario del GIERAC, de la antigua reforma agraria, y llegaban muchas personas a pedir ayuda a mi padre para la legalización de la tierra,
Y entonces les recibíamos en nuestra casa, dormían en nuestra casa y compartí esto. Es como me crié así desde niño, siempre con estas personas, entonces tenía atracción, simpatía y quería ayudarles, quería hacer algo. Entonces, eso es algo que yo quisiera valorar de Javier, de que él no cae en esta situación, en este juego racializado, y por lo tanto él comienza su búsqueda interior. Esa búsqueda interior es una búsqueda cultural, es una búsqueda histórica y que empieza en esta tierra, bajo sus pies, no en otro lugar. Entonces, en este sentido, podríamos decir que él es un pionero o es parte de los pioneros de quienes empiezan este recorrido. Entonces, ahí está con Carlos Milla Villena, que es otro personaje que nos da otros elementos y así, si también podríamos valorar a Mariátegui, de alguna manera, aunque todavía tiene su influencia marxista, pero que también busca mirar hacia adentro, ¿no es cierto? Eso es lo importante, mirar hacia sus raíces y no simplemente mirar hacia afuera, porque con el hecho de decir que nosotros queremos mirar hacia adentro no es que queremos olvidarnos de Occidente, o que queremos rechazar a Occidente, o que odiamos a Occidente, o que queremos negar a Occidente. Lo que queremos es dialogar, y solamente hay diálogo cuando es posible hacerlo con otra forma de ver la vida, con otras formas filosóficas, si no es un monólogo. Entonces, el monólogo derecha-izquierda es simplemente discutir sobre cuestiones formales. No hay cuestiones estructurales, no hay algo profundo. Entonces, todo lo que es el pensamiento occidental, en todas sus variantes, es un monólogo al interior de ese pensamiento occidental en todas sus formas. Entonces, cuando hay diálogo, debate, es cuando hay otras visiones filosóficas, ontológicas, estructurales, fundacionales. Ahí es que hay algo en donde entramos a otros niveles, a otros planos, a otras dimensiones, sino simplemente es darnos la vuelta en todo lo que ha producido el pensamiento crítico occidental. Y si queremos nosotros hacer pensamiento crítico, tenemos que ir mucho más allá. Por eso es que en nuestro caso hemos cuestionado hasta los decoloniales, que ellos se plantean una crítica al eurocentrismo, pero que no, desde nuestro punto de vista no logran salir totalmente, porque se basan en una serie de teorías que parten desde su bagaje personal, que no se asienta en el bagaje colectivo producido milenariamente por los pueblos para desde ahí aprovisionarse. Es decir, no hacen un estudio de todo el pensamiento, de todas las racionalidades ancestrales, para desde ahí tomar como insumo y hacer sus propuestas de cuestionamiento al eurocentrismo, sino que parten ellos mismos de todo lo que es su producción personal, que es formada en Occidente, y no hay toda la introducción y toda la preparación que implica pasar por el cuerpo y pasar por el corazón, todo un tipo de concepciones. Entonces, yo pienso que eso hizo Javier, pasarlo para poder vivirlo, que no quede simplemente como una teoría. Entonces, ¿quién no pasa por su cuerpo? Simplemente está especulando, imaginando, teorizando. Pero cuando hacemos ese proceso de asimilación, de digerir, y por lo tanto se encarna, entonces podemos hablar desde otras condiciones, desde otras perspectivas. Y eso es lo que valdría llevar a valorar a Javier Lajo, porque nos comienza a hablar de un pensamiento que tenemos, un pensamiento andino, de una filosofía andina, que se nos quería negar la posibilidad de que hubo filosofía en estas tierras, de que había quienes
rechazaban esa posibilidad. Entonces, uno de los primeros que comienza a darle esa condición al pensamiento andino de ser una filosofía, obviamente no una filosofía en relación a los griegos clásicos, sino a los anteriores, a la filosofía primigenia, la filosofía indígena, la filosofía ancestral, milenaria, antes de los clásicos, antes de Platón, Sócrates, Aristóteles, todos ellos, incluso hasta antes de Anaxímenes, Anaximandro, de Tales, mucho más antes, que incluso el origen de la filosofía se habla que eran de los antiguos egipcios. El mismo Platón habla de que el origen de la filosofía está en Egipto, de poblaciones negras. Interesantes, son negros africanos los que primero comienzan a hablar de filosofía. Entonces, en esa correlación o en esa similitud podríamos hablar de filosofía también en el sentido de una filosofía de la tierra, de la filosofía cósmica, de una filosofía aquí, no en el más allá, no en las ideas, no en las imaginaciones, sino en cada uno de los elementos. Porque cuando ellos tratan de descifrar dónde surge la vida, cómo es la vida, piensan en que surge en el agua, que surge en el fuego, aquí en esta vida, no en el más allá, en un señor afuera, en algo, en una idea, en una imaginación, sino que están buscando todos ellos aquí adentro, en esta internalidad, hasta que surge esta idea del Dios monoteísta afuera, en la externalidad de la vida, y ahí viene toda la construcción de las religiones. Entonces, en este sentido, me parece importante eso como primer elemento de posicionar a todas aquellas personas que hacen su proceso de redescubrir a Abya Yala, de buscar escudriñar a las entrañas de la Pachamama y desde ahí aportar o recuperar o retomar lo que está latente, porque no está muerto, ¿no es cierto? Simplemente que no han habido quienes sistematicen, ordenen, configuran, y eso es lo que comienza haciendo uno de ellos, Javier Lajo, entre los poquitos que hemos hecho este proceso de querer sistematizar, ordenar lo que podríamos llamar hoy como filosofía andina. Entonces, en este sentido, coincido yo con su hermano Manuel. Justamente yo había señalado que dos categorías que son importantes es el concepto de paridad. Ese es un concepto que personalmente me ayudó bastante, me dio muchos insumos, muchas luces, porque soy más joven, digamos así, entonces y yo todavía, digamos, estaba queriendo aprender a nadar, y cuando descubrí a Javier Lajo, pues me dio elementos y hemos podido seguir nadando y ido quizás mucho más allá. En todo caso, ese es un elemento que nos permite entender lo que es lo que se llama, ahora decimos, la armonía de complementarios. Es decir, que este es el fundamento, el principio básico que construye todo lo que es la racionalidad andina, ¿no? Ese sentido de la complementariedad, de la armonía, de la reciprocidad, de la correspondencia, como las características que establecen cuál es la forma de acercarse a la vida, de vivir la vida, de posicionarse en la vida y de asumir la vida. Entonces, esto nos da la marcada diferencia o la contraparte de todo lo que es el pensamiento occidental, que es un pensamiento, como decía Javier, un pensamiento chuya, ¿no? Un pensamiento del uno, un pensamiento simplemente, este pensamiento monoléctico, este pensamiento universalista, único, y la idea de la paridad.
y que después otros hemos ido mucho más allá y hemos ido a hablar de la de- a profundizar de la paridad a la tetrádica o a la tetralidad. Y en mi caso personal, que hoy hablamos de la tetrasofía, que eso sería el Tahuantinsuyo, ¿no? Cuando se define en un solo nombre lo que es y le dan el nombre a un territorio, no solamente es darle el nombre por darle el nombre, sino que sintetiza o sistematiza todo un pensamiento y que para mí sería cuando se habla de Tahuantín, es hablar de tetrasofía. Eso es lo que podríamos apreciar, valorar y, y tal vez un poco de crítica. Sí, creo que también podemos hacer un poco de crítica a Javier Lajo, es con respecto a su posición política. Y es la parte en la cual yo pude interactuar personalmente de alguna manera con Javier y que nos llevó a confrontaciones porque él asumió la defensa del progresismo y nuestra parte todo lo contrario, hicimos una crítica durísima a todo lo que fue esta etapa llamada del progresismo, del socialismo del siglo XXI, en donde tuvimos muchas diferencias, muchas controversias y que incluso se llevó a un plano hasta personal. Entonces, donde ahí digamos, nos abrimos mucho y tuvimos muchas posiciones contrarias, diversas, pero qué interesante. Me parece que yo no sé desde cuándo se empieza un cambio en él, porque yo publico un artículo que se llama Colonizando desde abajo y desde la izquierda, colonizando por abajo y por la izquierda. Y este artículo le gustó muchísimo a Javier y comenzó a difundirlo y hizo un comentario diciendo que por ahí es el camino. Es decir, para mí fue interesante como ver a alguien, a Javier, que había defendido, si bien había criticado el marxismo bueno, y había hecho sus puntualizaciones, pero se mantenía con el progresismo en ciertos apoyos bueno, especialmente yo soy muy crítico de Evo Morales, en cambio él le defendía, pero me extrañó que a partir de este artículo él valorizaba lo que proponía y señalaba que por ahí es donde tenemos que ir a profundizar. Entonces, eh, eso es lo que podríamos anotar o hacer referencia de que parece que hubo un giro en la última etapa, en los últimos días, ¿no? O meses, no sé qué sé yo, no, eso no podría certificar, en donde él ya se toma cierta distancia con el progresismo, ya no es así tan marcadamente defensor y más bien se comienza a tomar otro camino y se va abriendo a lo que nosotros estamos llamando en el Ecuador la tercera vía alternativa o todo este camino que hemos llamado del buen vivir, pero del buen vivir andino, ¿no? Entonces, eso, y a ver, aquí había anotado para terminar, simplemente hacer una reflexión que yo también me he hecho la pregunta, ¿por qué Perú estando en la mitad de Perú estando en la mitad de Ecuador y Bolivia, no tiene un movimiento indígena tan fuerte y no ha activado en gran medida lo que llamamos el buen vivir, el vivir bien? Entonces resultaba extraño, ¿no? Y todo eso. Entonces, mi teoría, mi hipótesis es de que en el caso de Perú le afectó muchísimo la presencia de Sendero Luminoso. Es decir, este grupo guerrillero que pretendió por la fuerza, simplemente después ha dado pábulo o pretexto o argumentos para poder desmantelar al movimiento indígena peruano, que es lo que han hecho en Colombia. Que hubiera pasado lo mismo en el Ecuador cuando surge el grupo guerrillero, el ABC, pero que no tuvo mayor incidencia y que
A este momento hay que decir, afortunadamente los acabaron, porque eso resulta, ¿no? Después de la experiencia de Colombia y de Sendero Luminoso en Perú, todas estas visiones foquistas, paternalistas, mesiánicas, prebendalistas, a la final han hecho daño al movimiento indígena y al movimiento popular. Todos supuestamente, claro, con buenas intenciones, obviamente querían hacer algo, pero esta visión pequeño burguesa de estos compañeros, pues simplemente llevaron por otros rumbos y ha pasado lo que ha pasado y por lo tanto la derecha ha tenido todos los argumentos, todos los elementos, las posibilidades, las condiciones para a pretexto de combatir a Sendero Luminoso en Perú y a pretexto de combatir a las FARC y todos los demás grupos en Colombia, destruir a todo el movimiento popular indígena, que es lo que no se ha dado en el caso de Bolivia y del Ecuador, y por lo tanto el movimiento indígena de ambos países pudieron emerger y posicionarse de mejor manera. Eso es lo que podría aportar hasta este momento. Entonces, si hay preguntas, comentarios, estaríamos listos para compartir. Muchísimas gracias, querido amigo Atahualpa. Está abierto el tiempo de hacer comentarios y preguntas. Entonces, por favor, por los medios indicados, ya sea levantando la mano o haciendo alguna intervención por el chat, les ruego que Alejandro nos vaya poniendo en contacto con la pregunta y con la persona a la que va dirigido. No sé si Atahualpa quisiera hacer una contrarréplica, una aclaración o contribución. Sí, entiendo todo el proceso histórico que se ha vivido y evidentemente si no hubiera la experiencia con Evo Morales y con Rafael Correa en Bolivia y Ecuador, podría justificarse, es decir, porque inicialmente se parte de la idea de la posibilidad de construir desde arriba, desde el Estado, y la idea de hacer un cambio, pero que a estas alturas, ya después de estas experiencias últimas y de todas las experiencias que en 100 años de pretender hacer los cambios desde arriba y desde el Estado, no han funcionado, no son posibles, no han dado resultado. Entonces, por eso es que nosotros estamos planteando los cambios desde abajo y desde afuera. Es decir, nosotros valorizamos las experiencias como la de los zapatistas y de otras comunidades autonómicas y otros procesos que se están dando en el mundo en donde están construyendo en forma paralela el nuevo mundo. Es decir, por ejemplo, también están las ecoaldeas. Esto no significa que descuidemos la macropolítica. Principalizamos la micropolítica, es decir, construir en la vida cotidiana, ya ir generando las nuevas formas de vida, ya ir viviendo realmente lo que es un nuevo mundo, una nueva humanidad, pero hacer también propuestas críticas, cuestionamientos y hasta tomarlo como una posibilidad, pero como un medio el llegar a la presidencia. Por eso es que nosotros decidimos apoyar a Yacu Pérez en la posibilidad de que a través de él podamos motivar, impulsar todas estas formas autonómicas. Esa era lo que aspirábamos y que pretendíamos, de que si Yacu llegaba a la presidencia nos dé las posibilidades para que podamos hacer este reforzamiento de todas las comunidades existentes que están y de crear nuevas comunidades como las ecoaldeas y hacer todo un proceso de paralelo que permita ir ya generando estas nuevas formas más allá del Estado o fuera del Estado, y en este sentido lograr hacer otros procesos, ¿no es cierto?, de caminar y hacer otros tejidos, otras formas que puedan realmente abrirnos esperanzas, ¿no? Entonces, en este sentido es que evidentemente que es cuestionable todo lo que han hecho los progresistas, porque a la final resultaron simplemente ser el otro lado de lo mismo, y ya no podemos mantenernos o continuar en lo mismo.
Ahora me temo que eso mismo pueda pasar en el Perú. Es decir, claro, evidentemente uno tiene expectativas y quiere confiar y quisiera que con Castillo no pase lo mismo. Pero me temo que será otro traspiés, otra situación en la cual después va a suceder como en el caso del Ecuador, que por ejemplo hay todo un proceso de desgaste, de desmotivación, de desaliento frente a lo que fue el progresismo, y eso embarra también a toda la izquierda y además a todos los que nos llamamos alternativos, que nos meten en el mismo costal. Y también con la experiencia en Bolivia, que si bien ganó, pero no fue a pesar de Evo, fue, no fue por Evo, sino a pesar de él. Más bien dicho, muchos apoyaron a Choquehuanca, y además porque no hay otro partido, es decir, la gente era pues nosotros, nuestro partido, aunque mal o bien es nuestro partido, frente a todos los demás que son de la derecha. Entonces, en este sentido, y me temo, ojalá no fuera así. Me gustaría, evidentemente, que con Castillo se abran caminos, posibilidades, pero de lo que se va viendo, de lo que se sabe de él, a la final yo pienso que simplemente va a ser otro desencanto, y eso va a aprovechar la derecha y todos para decir, meternos a todos en el mismo costal, y que todos los izquierdas, alternativos y todos los demás no somos opción, no somos la posibilidad, y claro, somos otros más como Venezuela, otros más como Nicaragua, y etcétera, etcétera. Entonces, por eso nosotros hemos querido distanciarnos y marcar claramente la cancha para establecer otros juegos, otras condiciones, y eso es lo que buscaríamos y aspiraríamos, y sería eso lo ideal, que hiciera lo que estoy planteando que queríamos hacer con Yacu, si se hiciera eso en Perú con Castillo, ¿no? Pero no creo que tenga ni idea, ni se imagine, ni habrá, creo, que quien le pueda asesorar en la posibilidad de fortalecer todo lo autonómico, lo ancestral, lo milenario, y todas las formas alternativas que están emergiendo como otras formas para poder ya ir generando los nuevos espacios y las nuevas posiciones y formas para ir reconstruyendo la vida. Entonces, él todavía, incluso de la cuestión va a seguir con políticas extractivistas. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Lo mismo que hicieron los demás. Entonces, ¿por qué? Porque ellos no tienen, justamente puede ser Castillo también de condición de figurita indígena, la carita indígena, comunero, pero es un sindicalista formado en el marxismo, y por lo tanto va a seguir en esa misma posición de esa condición de sindicalismo, de buscar cuestiones de prebendalistas, de qué sé yo, a poner un bonito, como han hecho en Bolivia, que hay cantidad de bonos por aquí por allá. El correísmo también puso bonos por aquí por allá, que son paliativos que al final no resuelven nada, y por lo tanto todo más bien se vuelve un engaño, o se vuelve un gato pardo, y a la final no cambia nada. Solo, solo, solo una breve. Bien, muchas gracias por las preguntas, por las intervenciones, son muy valiosas. Yo partiría de cómo me autodefino. Yo me defino como parte del territorio Puruá, es decir, yo nací en Chimborazo, en la provincia de Chimborazo, llamada actualmente, pero yo me prefiero reconocer en el territorio ancestral milenario, que es el territorio Puruá. Es decir, los puruáes están en ese espacio por lo menos unos 10.000 años. En cambio, lo que se llama hoy provincia de Chimborazo va a tener recién 200 años, apenas 200 años. Es decir, los puruás han estado por lo menos 10.000 años, o si quieren unos 5.000 años, bueno, lo que quieran, pero han estado una importante parte en ese territorio. Y si es que digamos, no hubiera mediado la colonia, se seguiría llamando Puruáes, y después hubiéramos llegado allá,
Y es como cuando uno nace, si nace en Francia es francés, pues no es cierto. Si nace en la China es chino. Entonces yo me identifico no por el hecho de que diga, ay, yo soy de otro fenotipo, entonces no me corresponde, no, simplemente yo me inscribo y me anoto y sigo tejiendo el camino tejido, construido desde ese territorio. Es decir, para mí es importante el lugar donde uno nace, porque es el que nos hace. Para poner un ejemplo, para que quede mucho más claro, el idioma, por ejemplo, ruso, no podía haber surgido en el África, surgió en Rusia. ¿Y cómo es que se construye un idioma? A partir de su relación con su medio. Es el medio el que genera una cultura. Es el medio el que establece una condición, una particularidad, un fenotipo, un estilo, una forma de hablar, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la condicionante, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, creo que tenemos que salir de las formas racializadas y dejar de hablar de indígenas, mestizos y todo ese cuento, porque nos divide nada más y no nos permite ir al fondo, a la esencia, que es inscribirnos dentro de un territorio y dentro de una cultura milenaria. Eso es importante entender, que son culturas milenarias, es decir, que se han construido en miles de años, no se han construido en apenas 200 años que queremos construir el Ecuador, sino que ellos han construido en miles de años, y por lo tanto hay todo un proceso, hay todo un recorrido, toda una preparación, una formación, y que lo han querido destruir en estos 300 años de colonialismo y 200 años de republicanismo, donde intentan barrer y casi ya lo han logrado, casi lo han logrado. Entonces, es desde ahí justamente que tenemos que renacer para salir de toda esta situación. Por lo tanto, eso implica que yo no puedo hablar de cultura mestiza, de mundo mestizo, de nada mestizo, porque no creo en esas variables eurocéntricas, porque viene desde el pensamiento eurocéntrico cuando hacen esa clasificación, cuando generan ese apartheid, viene desde una concepción. Entonces, esa concepción, si yo me inscribiría de eso, simplemente ratificaría, me daría la vuelta en lo mismo, y para seguir hablando desde esas terminologías racializadas, que hay que desecharlas porque no nos permiten un cambio, ¿no es cierto? Tenemos que plantearnos desde otros parámetros, desde otras axiologías, para pretender hacer algún cambio estructural. Comparto totalmente cuando Ricardo habla de que ya existía esto de la paridad y de la comunidad. Entonces, claro, en todo el mundo. Ese es lo interesante también, que todos los pueblos de la tierra fueron pueblos paritarios y comunitarios. Desde que existe, podríamos decir, el ser humano, desde el Homo sapiens y desde antes del Homo sapiens, el sentido de comunidad, de grupo, de clan, de aldea. Eso es inmanente a la condición humana. Solamente hemos perdido ese sentido desde el capitalismo, y muy especialmente que se ha profundizado o que ha dejado ver más claramente esto es el neoliberalismo. Nos ha dejado ver mucho más claro dónde son los orígenes, y ahora lo vemos claramente. Nada más, no es que surge en el neoliberalismo el individualismo, no, surge mucho más antes. Incluso desde mi punto de vista esto va mucho más allá, es decir, hay raíces mucho más profundas que tienen que ver con lo que se llama el patriarcado. Es decir, es esto, toda la humanidad vivía en unas formas paritarias y unas formas comunitarias y unas formas cósmicas, en donde funcionaban dentro de esa condicionante, hasta que se produce la ruptura y el quiebre cuando surge el patriarcado. Ahí es, para mí, antes y después del patriarcado, la historia. La historia se divide cuando antes los pueblos estaban en formas comunitarias
y después surge el patriarcado, que su propósito es destruir lo comunitario, y qué es lo que ha hecho durante todo este proceso, que le ha tomado más o menos 5.000 años, porque yo llego a la conclusión de que esto tiene su origen en lo que se llama la antigua Mesopotamia, la antigua Babilonia, los antiguos persas, en donde ellos particularmente cuando se hace referencia a Abraham, que él es el que comienza a desacralizar a la madre tierra, es decir, saca a lo divino, a lo sagrado de este mundo y lo envía afuera. Es decir, hasta esa época todos los pueblos veían a lo sagrado, a Dios, a la diosa, a lo divino, aquí, en este mundo, y se compartía y se convivía en diferentes formas con lo sagrado. Y Abraham le saca afuera y le envía en forma de ser humano y le hace un hombre y le envía fuera de la vida. Entonces, a mí, desde mi punto de vista, ahí empieza todo el conflicto, todo el debacle, y que nos va a conducir a todo un proceso hasta lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Es destruir todos estos conceptos de la paridad, es decir, acabar con los dios y las diosas para crear el dios. Y después todo era dioses, convivíamos entre dioses, el dios trueno, la diosa lluvia, es decir, todo era sagrado y todo era una convivencia entre dioses, y por lo tanto era ese sentido de la divinidad. Y viene este proceso de destrucción, que lo van haciendo paulatinamente y van a llegarlo hasta consolidarlo con los griegos clásicos. Son ellos los que sistematizan todo esto y construyen lo que ellos llaman la civilización, que es el sistema del patriarcado configurado, establecido, ya compenetrado, y donde toma cuerpo, forma, y empieza el ataque a todos los pueblos que ellos llaman salvajes, ¿no? Y los primeros salvajes que quieren civilizar son los europeos, ¿sí? Ellos son los primeritos. Eran calificados todos los pueblos de Europa como pueblos salvajes, pueblos primitivos, y empiezan, los romanos serán los que se encargan de civilizar. ¿Qué quiere decir? Destruir todas esas concepciones de que estamos hablando para imponer lo que hoy conocemos como lo occidental. Entonces son ellos los que acaban con las culturas indígenas de Europa, destruyen todos los idiomas, las creencias, las instituciones, todo lo que era milenario, especialmente de los celtas, lo acaban, imponen el cristianismo y todo lo demás, y se acaba todas las culturas indígenas, aunque hoy están renaciendo. Eso es interesante, ¿no? Que no lo han logrado totalmente. Hay un despertar celta en Europa. Hay gente que está reasumiendo, retomando, y está buscando mecanismos para renacer desde su corazón, desde la tierra y desde todo lo que queda, el espíritu celta. Entonces, en este sentido, por lo tanto, lo que nos encontramos actualmente es en esa disputa entre la modernidad, que quiere destruir la ancestralidad, que quiere acabar con todo lo que se ha construido milenariamente, así como se están destruyendo a la madre tierra y se están desapareciendo variedades de plantas, variedades de lenguas, variedades de animales. Entonces se quiere acabar con todo, porque ese es el propósito del patriarcado, destruir con la vida. Y en este sentido, entonces estamos justamente en una resistencia entre la ancestralidad en todo el mundo, que no quiere decir que nos oponemos a la tecnología moderna, no quiere decir que estamos en contra de todos los avances de la ciencia moderna, sino que la diferencia es que la ancestralidad tiene una concepción filosófica, una forma de entender la vida, una forma de vivir. Y lo que queremos es que lo moderno se integre a lo ancestral, y no al revés, que es lo que está sucediendo, donde la modernidad quiere destruir lo ancestral. En cambio, nosotros planteamos o buscamos que se mantenga los principios filosóficos milenarios cósmicos como fundamentos de vida, como principios de vida, como valores de vida, y utilicemos las herramientas ancestrales y modernas
en esos propósitos. Es decir, un cuchillo tiene dos posibilidades. Con ese cuchillo yo puedo hacer un rico preparado, una rica comida, y con ese mismo cuchillo yo puedo matar a alguien. Entonces no es el problema de las herramientas, sino de los contextos, de los subtextos, de los parámetros, de los valores que están alrededor de ello. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que se está pasando? Que ahorita, a pretexto de modernidades indígenas, lo único que se hace es que se está perdiendo los principios, los paradigmas, las ontologías, las epistemologías. Ese es el problema, porque simplemente estos grupos pueden hacer cosas formales de tipo indígena, pero son formales, no tienen la esencia, no guardan el espíritu, el sentido. Entonces, si hicieran eso, de hecho que hay algunos que lo hacen, que pueden ser capaces de guardar ese pensamiento, esa concepción, y utilizar una técnica moderna. Entonces eso, ahí estamos simplemente consolidando lo ancestral y utilizando una herramienta moderna. Pero lo que hace la mayoría y lo que viene haciendo el colonialismo es penetrando por aquí y por allá, y con eso destruyendo todo, y a pretexto justamente de cualquier cosa, como pasa por ejemplo en el caso del buen vivir que venimos nosotros cuestionando, es que se dice que estamos construyendo, está en construcción el buen vivir, pero a pretexto de construcción introducen una serie de categorías, de variables, de parámetros que desnaturalizan, que tergiversan, y lo que hacen es nuevas formas de colonialismo. Son un neocolonialismo, una continuidad neocolonial, que lo que hace es desde otras formas simplemente desviar y desnaturalizar la esencia, lo que está realmente en el fondo, y eso es lo que tenemos que preocuparnos, ¿no? Es decir, podemos hablar de fondo y de contenido y de forma. Entonces, lo importante es el contenido, y después sí, la forma tiene que estar en relación, pero en congruencia con el contenido. Agradecemos a Atahualpa y damos